A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente. A partir de hoje, todos os dias vamos meditar sobre Gedeón, homem que era comum a los ojos de todos. Ele menor de la casa de su padre, pertencia a la família mais pobre, era de la tribo mais pequena, mas Deus encontrou dentro de Gedeón uma fé, uma indignação. E foi quando Deus lo chamou. Então, a partir de hoje, vamos meditar sobre este personagem, Gedeón, e vamos buscar entender como que Deus realiza lo extraordinário através de pessoas comuns. Porque todos somos comuns hasta que o Espírito Santo entre em nós. Quando o Espírito Santo entra em uma vida, já deixa de ser uma pessoa comum e se torna uma pessoa especial para Deus. Então, vamos começar a ler Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Senhor, e Deus los entregou em mano de Madian por 7 anos, e la mano de Madian prevaleceu contra Israel, e los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes e cavernas e lugares fortificados. Minha amiga e meu amigo, lo malo que Israel isso foi cambiar o altar de Deus por el altar de Baal. E por isso, el mal, los enemigos prevaleceram contra eles. E el mal ha prevalecido na vida de muitos, porque han abandonado o altar de Deus. Observe que a Bíblia aqui menciona que eles hicieron lo malo ante los ojos de Deus. Pero há muitas coisas que uno não considera mal. Há muitas coisas que delante de los hombres não lo consideram mal lo que uno está haciendo. Não é mal delante de los hombres, pero é mal delante de Deus. Para este mundo, uno deixar de honrar a Deus, uno deixar de ir à igreja, uno deixar de honrar a Deus com suas primícias, votos e sacrifícios, para o mundo é algo normal. O mundo não considera isto malo. Mas você deixar de honrar a Deus, você deixar de manifestar sua fé em el altar, isto é algo malo delante de los ojos de Deus. E foi exatamente isso que Israel hizo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Deus. Muitas pessoas han abandonado o altar. Já não vão ao altar como iam antes. Já não se entregam em el altar como se entregavam antes. E por esta razão, o mal viene prevalecendo contra de ellas. Minha amiga e meu amigo, em el versículo 3 disse assim: Pois sucedia que quando Israel havia sembrado, subiam os madianitas e amalecitas, e los hijos del oriente contra eles, subiam e los atacavam, e acampando contra eles, destruíam os frutos de la tierra, hasta chegar a Gaza, e não derravam que comer em Israel, nem ovelhas, nem bodes, nem asnos, porque subiam eles e seus ganados, veniam com suas tendas em grande multitud como langostas, eles e seus camelos eram inumeráveis, assim veniam a la terra para devastá-la, e de este modo empobrecia Israel em grande maneira por causa de Madian. Minha amiga e meu amigo, porque eles tomaram a decisão de abandonar o altar de Deus, del Todo-Poderoso, eles perderam o amparo, a proteção de Deus. Antes, em el altar de Deus, quando estavam com suas vidas em el altar, viviam em paz, seguros, prosperavam. As nações de ao redor temiam e respeitavam a eles porque Deus estava presente
em meio entre eles. Mas, quando eles abandonaram o altar, Israel começou a cair, empobrecia a cada dia mais e mais. E o único que teriam que fazer era volver a Deus, era edificar um altar a Deus, era volver o culto e a adoração a Deus. Mas eles preferiram buscar lugares fortificados em los montes e allí cavar, abrir cavernas. Preferiram esconder-se, huir, que sacrificar em el altar de Deus. Minha amiga e meu amigo, você pode dar voltas e voltas ao mundo. A solução para todos os problemas não está em outro país, em outra nação, em outro estado, em outra província. A solução para todos os problemas está em el altar. Quando allí em el altar você se entregar a Deus através de um verdadeiro sacrifício, allí em el altar, o Espírito de Deus vendrá sobre sua vida, te converterá, te transformará em um novo homem, uma nova mulher, e com o Espírito de Deus adentro suyo, você será mais que vencedor em todos estes problemas que você está passando. Então, minha amiga e meu amigo, não siga a corrente do mundo, afligido, desesperado, tomando decisões precipitadas. Tome a decisão de buscar a Deus. Coloque sua vida em el altar. A hogueira santa de Israel para o cambio de espírito é para isto. Estaremos vivendo esta campanha neste mês de julho em todas as igrejas universal. E eu tenho a certeza de que o poder de Deus, quando você se entrega em el altar, por completo, através de um verdadeiro sacrifício, o Espírito de Deus vendrá sobre sua vida. O Espírito Santo será derramado sobre seu ser e allí você se tornará uma nova criatura. Piense bien en esta pregunta. ¿Qué cambio usted cree que necesita para transformar su vida? Cambiaría poder tener mucho dinero para poder viajar bastante. Mi actitud. Siento que soy muy intolerante. Mi carro. Bueno, mucha de la ropa que compro que es inservible. Quizás la situación económica, como necesitar un vehículo, necesitar a veces la economía para transportarse a los estudios. Normalmente es así. Asociamos los resultados que queremos alcanzar a lo que nos sucede del lado de afuera, y cuando estas cosas externas son cambiadas, inmediatamente viene aquella sensación de alegría que el mundo nos ofrece, pero que en poco tiempo pasa. ¿Cuántas cosas usted cambió en su vida que, si la observa bien, no le llevaron a ningún lugar? El mundo siempre ofrece algo nuevo, pero que no cambia en nada su vieja vida. El hecho es que no atendemos aquello que realmente necesita suceder en cada uno de nosotros. El principal cambio, la principal transformación, la fuente de nuestras acciones y reacciones, nuestro espíritu. Esta es la principal propuesta de Dios que podemos alcanzar en esta vida. Cambiar quiénes somos, por quien Él quiere que seamos. Cambiar la debilidad por la fuerza, el dolor por la victoria. Una transformación de vida por el cambio de su espíritu, como en el pasado en Gedeón, y hoy puede ser en usted. El camino, el encuentro con el Espíritu Santo en el altar. Mi hijo creció en un hogar cristiano, pero en la adolescencia, a partir de un cierto momento, él decidió que no quería ir más a la iglesia con nosotros. Nos empezó a parecer extraño nuestro hijo, porque sus actitudes demostraban que ya no era la misma persona, el mismo hijo bondadoso, cariñoso, esforzado. Comencé a estar más tiempo en la calle. Estaba de noche. Decía que iba al colegio, estudiaba a la noche y ya no iba. Estaba con mis malas amistades, que en esa época no sabía que ellos eran malas amistades. De esa vida de madrugada, empecé a adquirir algunos vicios de robar.
A través de consumir drogas, también empecé a traficar. Frecuentaba muchos bares donde nos reuníamos. En esa foto, allí era donde planificábamos nuestros asaltos. Planificábamos allí a qué hora íbamos a ir, quién iba a ir, con qué armas íbamos a hacerlo. Comenzamos con pequeños asaltos hasta llegar a los más grandes, pero en esa vida adquirí algunas enemistades y en esas enemistades ocurrió que fui baleado. Sufrí un atentado contra mi vida y el muchacho que me disparó me dio 6 tiros, pero solo 3 de esos tiros me llegaron. Cuando llegamos al hospital, el médico vino a conversar con nosotros por la mañana. Él me dijo, mi parte ya la hice, pero si ustedes tienen una religión, si tienen una fe, ahora es momento de usarla, porque él recibió esos tiros que perforaron su pulmón. Perdió la vesícula y uno de los tiros atravesó la vena cava, que es una vena importante del corazón. Pasaron los días, lo colocaron en coma inducido y estuvo 11 días en coma inducido en terapia intensiva. Tengo recuerdos de algo que sucedía, porque yo veía a mis padres y les pedía ayuda, pero era como si fuera invisible. Era real, eso para mí era real, yo estaba viviendo literalmente eso. En esa época teníamos una camioneta y Dios nos la pidió. Muchas veces mi hijo había usado esa camioneta, algunas veces, pero cuando estaba en el mundo, para hacer las cosas del mundo. Pero cuando Dios nos la pidió, era eso. Salimos del hospital y fuimos directo al altar. Hablamos con Dios, hicimos nuestro sacrificio y se supo de su caso en todo el hospital. Él fue el propio milagro, porque lo desintubaron y tuvimos el resultado. La primera persona a quien vi fue a mi madre y le pregunté. Intenté hablar con ella y mi voz no salió porque había tenido la operación. La traqueotomía no dejó que mi voz saliera y eso me asustó. Pero no fue lo suficiente para que volviera a Dios. Al contrario, salí del hospital con una bala alojada en mi cuerpo y fui a mi casa. Pero fui con un espíritu de indignación y salía de casa armado. Salía con el arma debajo de la silla de ruedas porque quería venganza, quería hacer lo mismo que me habían hecho a mí. Comencé involucrándome en robos más grandes. Comencé a practicar asaltos más grandes. Robaba bancos, cortaba cajeros automáticos. Y uno de los asaltos que fui a hacer incluso salía en los periódicos, porque la policía terminó asesinando a uno de los muchachos que estaba con nosotros. Lo mató en el asalto. Fuimos a robar una gasolinería y había unos policías allí y él terminó perdiendo la vida. La última vez que fui a asaltar un banco también salió mal y salimos huyendo. En esa huida terminé chocando el automóvil. Estaba manejando, la policía estaba tirando atrás y un poco más adelante la policía nos acorraló y nos atrapó. Allí esposado, el policía me tomó, me levantó, me miró y me dijo que ese día habíamos nacido de nuevo, porque si hubiéramos logrado hacer esa curva, nos hubiéramos encontrado de frente con ellos y ellos estaban esperándonos para fusilarnos. Ese día entendí que había tenido un libramiento más de Dios. Eso fue a la madrugada, fuimos a la comisaría, fuimos presos en la comisaría con otros detenidos. Al otro día, había allí un muchacho que estaba leyendo la Biblia, y eso empezó a incomodarme, porque estábamos uno encima del otro, era una celda pequeña. Yo lo llamé y le dije, ven, ¿qué estás leyendo? Él me miró, señaló la Biblia, y me mostró el fragmento número 22, que dice que Dios usó una mula, un asna para decirle a Balaam que si continuaba yendo por ese camino, Dios iba a permitir que un ángel le quitara la vida. Eso se identificó con mi historia, con lo que estaba viviendo, y fue a través de esa palabra, aún dentro del presidio, que comencé a estar firme con Jesús. Fue la certeza de que la respuesta era segura, la certeza de que la respuesta de que Dios ya había traído la respuesta de ese sacrificio. Incluso dentro del presidio estaba el trabajo de la UEC y comencé a aprender con los pastores que iban allí. Ellos nos pasaban fe
Y en esas prisiones que tuve ese último año, siempre tenía que pagar un resto porque era condenado de nuevo. Pagaba lo que debía. Y recuerdo que en esa época tenía que quedarme 2 años a través de... No podía salir de prisión en realidad. Como estaba firme con Jesús, independientemente del lugar, solo estaba preso físicamente y como consecuencia, en la prisión en la que tenía que quedarme 2 años, terminé estando solo 1 año. Llegué a casa de sorpresa para mi madre. Mi madre no sabía que había salido. Ese viejo Lennon quedó allí, quedó atrás. Esa antigua vida, esa vieja vida. Ahora era el momento de hacer mi parte. Salía de la prisión, estaba dentro de la iglesia y vi que aún no estaba completo, a pesar de haber dejado de robar, de haber dejado de traficar, de haber dejado mis malas amistades. Y siempre oía al pastor hablar del Espíritu Santo, y yo no quería ser una persona más en la iglesia, solo calentar el asiento. Y llegó la hoguera santa de Israel y decidí, iba a sacrificar por mi vida espiritual. Quería conocer a Dios, quería conocer al Espíritu Santo de quien tanto hablaban. Y fue cuando hice mi voto con Dios. Subí al altar convencido. Dije, voy a recibir el Espíritu Santo ahora. Subí al altar con confianza, pero ese día no recibí el Espíritu Santo. Dije, no voy a desistir, seré bautizado con el Espíritu Santo. A las 3 de la tarde, el mismo día, salimos a evangelizar. Y la primera persona a quien evangelicé ese día fue un joven. Él incluso estaba fumando marihuana y él desesperadamente. Vi que él estaba sufriendo y me pidió ayuda. Le hablé de Jesús y me dijo, entonces necesito ayuda, y me dijo, tiene que ser ahora. Él fue a su casa, se cambió de ropa y fui a participar de la reunión de las 6 de la tarde con él. Y en esa reunión, ese día, entendí qué era lo que Dios quería de mí. Y en la reunión con él, en el momento en el que el pastor llamó para que busquemos el Espíritu Santo, en vez de ayudarlo a él, que también fue una forma de ayudarlo a él, pero Dios vino sobre mí. Y esa certeza, una certeza me cambió y anuló cualquier sentimiento. Y ese día Dios habló conmigo, habitó en mí. Desde ese día era lo que me faltaba para que mi vida fuera completa. Fue el mayor regalo que podría haber recibido en mi vida. ¿Por qué? Porque hoy sé que Él tiene a Dios en su interior. Esa paz que recibimos no tiene precio. Hoy, como dije, él es un hombre próspero, es un buen hijo. Hoy es completamente bueno, pero eso no se compara. Su vida económica, nuestra vida, no se compara a la paz que tenemos y a la alegría de saber que hoy él tiene el Espíritu de Dios en su interior. He trabajado intensamente para llevarles la palabra a otros, así como yo también recibí la palabra de la boca de una persona a quien nunca había visto en mi vida. Hoy también llevo la palabra. Con la presencia de Dios en mi vida, busco dedicarme por hacer 1000 veces mejor, más para Dios, de lo que hice en la vida incorrecta para el diablo. Hoy verdaderamente soy completo. Todo lo que tengo hoy es Dios que me lo dio. Entonces, no necesito nada más. Necesito su presencia, es lo que me basta. Tantas cosas que ya sucedieron en su vida, que marcaron su espíritu, palabras y pensamientos que usted guardó como verdades, hicieron que usted cambiara la forma de ver el mundo y la manera de verse a sí mismo. Usted ya se detuvo a pensar, ¿será que su espíritu ha bloqueado la dirección de Dios en su vida? Fue exactamente eso lo que aconteció con Gedeón, un hombre que no confiaba en sí mismo, vivía con miedo y se consideraba débil. Pero Dios escoge a aquellos que son excluidos y desconsiderados por la sociedad para mostrar a través de ellos su grandeza.
y el cambio de espíritu de Gedeón marcó el inicio de su nueva vida. En julio, la hoguera santa para el cambio de espíritu, la oportunidad para la transformación total y completa en su vida, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, y en todas las iglesias universal del país.